Un hombre fue detenido por la policía y puesto en la patrulla. Sin embargo, su perro se negaba a dejarlo, permaneciendo siempre a su lado. Los policías discuten qué hacer con el perro, pero este escapa y corre por la ciudad. Siguiendo al animal, descubren algo escalofriante. Antes de escuchar este relato verídico, recuerda suscribirte al canal para más historias emocionantes. El sol comenzaba a ponerse en Pueblo Nuevo cuando Javier sintió las esposas apretarse alrededor de sus muñecas. Su corazón latía aceleradamente, pero no por la situación en sí, sino por Lobo, su pastor alemán de 5 años, que ladraba desesperadamente a su alrededor mientras los policías intentaban llevarlo a la patrulla. «Por favor, cuiden de mi perro», suplicó Javier con la voz quebrada por la emoción. Lobo, sin embargo, tenía otros planes. Cuando uno de los policías intentó sujetar su correa, el animal se escabulló con una agilidad impresionante y corrió hacia la puerta trasera de la patrulla, arañando el metal con sus patas, como si entendiera exactamente a dónde estaban llevando a su dueño. El sargento Raúl Morales, un hombre de mediana edad con más de 20 años de experiencia en la fuerza, nunca había presenciado algo así. Observó la escena con una mezcla de asombro y admiración, mientras Lobo continuaba su persistente intento de entrar en el vehículo. «Sargento, ¿qué hacemos?», preguntó el joven policía Carlos, claramente conmovido por la demostración de lealtad del animal. Raúl se ajustó la gorra y se rascó la barbilla, pensativo. En sus años de servicio había aprendido a confiar en sus instintos y algo en esa situación no parecía normal. Javier Hernández, 35 años, profesor de matemáticas, sin antecedentes penales, llevaba una vida tranquila en los suburbios de la ciudad. El caso que lo llevaba a la comisaría involucraba documentos falsificados encontrados en su casa durante un cateo autorizado, pero la reacción del perro despertó su curiosidad. «Déjalo entrar», decidió Raúl, sorprendiendo a todos los presentes. A veces, los animales ven cosas que nosotros, los humanos, no podemos ver. Lobo no esperó una segunda invitación. Tan pronto como se abrió la puerta, saltó dentro y se acomodó junto a Javier, apoyando su hocico en el brazo de su dueño, como si quisiera decirle que todo estaría bien. Durante el trayecto a la comisaría, Raúl observaba por el retrovisor la interacción entre el hombre y el animal. Javier mantenía la mirada fija en la ventana, sus manos esposadas temblando ligeramente, mientras Lobo permanecía alerta, sus ojos inteligentes alternando entre su dueño y los policías. Al llegar a la comisaría, un movimiento inusual llamó la atención de todos. Varios policías se aglomeraban alrededor de la computadora de la recepción, discutiendo algo con expresiones preocupadas. El comandante Antonio Vargas, un hombre conocido por su seriedad, atravesó el pasillo apresuradamente. «Morales, necesito hablar contigo», llamó el comandante, pero antes de que pudiera continuar, Lobo comenzó a ladrar de forma diferente. Ya no eran los ladridos de aflicción de antes, sino algo más urgente, más decidido. Aprovechando la distracción de los policías con la llegada del comandante, el perro se zafó hábilmente de las manos del policía que sujetaba su correa y salió disparado hacia la salida de la comisaría. «¡El perro está escapando!», gritó alguien. «No, no está escapando», murmuró Raúl, observando el comportamiento del animal. «Quiere que lo sigamos». Y así comenzó una persecución inesperada por las calles de Pueblo Nuevo, con Lobo liderando el camino, como si tuviera un propósito muy claro en mente. El sol ya se había puesto completamente, y las luces de la ciudad comenzaban a puntear la noche que se formaba, creando un escenario casi cinematográfico para lo que estaba a punto de suceder. Javier, aún dentro de la comisaría y bajo custodia, no tenía idea de que su fiel compañero estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de su historia. Mientras tanto, Lobo corría con determinación por las calles de la ciudad, con varios policías tras él, guiándolos hacia un descubrimiento que nadie podría imaginar. Lobo corría por las oscuras calles de Pueblo Nuevo con una determinación impresionante, mientras el sargento Raúl y su equipo lo seguían en 2 patrullas. El animal parecía conocer exactamente hacia dónde se dirigía, haciendo giros precisos y ocasionalmente deteniéndose
para asegurarse de que los policías no lo perdieran de vista. «Nos está llevando hacia la zona industrial», observó el policía Carlos, que conducía una de las patrullas. La región, antes próspera, ahora albergaba varias bodegas abandonadas después de la crisis económica que había golpeado a la ciudad hace algunos años. Lobo finalmente se detuvo frente a una bodega aparentemente abandonada, su estructura metálica oxidada contrastando con los pocos edificios modernos alrededor. El perro comenzó a arañar insistentemente una puerta lateral, sus ladridos haciendo eco en la calle desierta. Raúl bajó de la patrulla y se acercó con cautela, iluminando el área con su linterna. Notó marcas recientes de neumáticos en el suelo polvoriento y huellas que iban y venían de la entrada de la bodega. «Alguien ha estado frecuentando este lugar», susurró a su equipo. Con una orden de cateo rápidamente obtenida, gracias a la agilidad del comandante Antonio, los policías entraron al lugar. El interior de la bodega revelaba una organización sorprendente. Mesas con computadoras, impresoras sofisticadas y diversos documentos esparcidos. «Esto parece una central de falsificación», comentó uno de los investigadores, examinando los papeles sobre una de las mesas. «Y miren esto», continuó señalando una carpeta con el nombre de Javier Hernández. Raúl abrió la carpeta y encontró algo perturbador. Documentos detallando cómo Javier había sido manipulado. Había fotos de él siendo seguido, registros de conversaciones grabadas e incluso un plan meticuloso para incriminarlo. En uno de los cajones, encontraron una memoria USB que contenía grabaciones aún más reveladoras. Lobo, que no se apartaba del lado de los policías, comenzó a olfatear intensamente un área específica de la bodega. Detrás de algunas cajas encontraron una caja fuerte. Después de lograr abrirla, se encontraron con más evidencia. Documentos originales que habían sido falsificados y colocados en la casa de Javier. Lo usaron como chivo expiatorio, concluyó Raúl, conectando las piezas del rompecabezas. Alguien plantó esos documentos en su casa y lo denunció para desviar la atención de las verdaderas actividades ilegales. Mientras el equipo de peritos comenzaba su trabajo minucioso, Lobo permanecía alerta, como si supiera que su misión aún no estaba completa. El animal ocasionalmente miraba hacia una puerta en el fondo de la bodega, llamando la atención del sargento. «Hay algo más aquí», murmuró Raúl, siguiendo el instinto del perro. La puerta conducía a una sala más pequeña, aparentemente una oficina. Allí encontraron una laptop aún encendida, con correos electrónicos abiertos que revelaban una trama aún mayor. Los mensajes mostraban comunicaciones entre personas influyentes de la ciudad, discutiendo cómo usar a Javier en sus esquemas. El profesor había sido elegido por su perfil irreprochable, un ciudadano modelo, sin antecedentes, que daba clases voluntarias los fines de semana a niños de escasos recursos. «Necesitaban a alguien por encima de toda sospecha», explicó Raúl a su equipo, y encontraron en Javier al candidato perfecto para asumir la culpa. Lobo, satisfecho con los descubrimientos, se sentó cerca de la salida, como si indicara que era hora de volver a la comisaría y liberar a su dueño. Sus ojos inteligentes parecían decir que sabía, desde el principio, que la verdad necesitaba salir a la luz. La noticia del descubrimiento de la bodega llegó rápidamente a la comisaría, donde Javier aún esperaba ansioso y confundido. El comandante Antonio, después de recibir las primeras informaciones por radio, ya comenzaba a preparar los documentos para su liberación. Mientras tanto, en la sala de evidencias de la bodega, los investigadores continuaban encontrando más pruebas que no solo inocentaban a Javier, sino que también apuntaban a un esquema mucho mayor que necesitaba ser desentrañado. Lobo había hecho mucho más que salvar a su dueño. Había descubierto la punta de un ovillo que, al tirar de él, revelaría secretos que muchos querían mantener enterrados en Pueblo Nuevo. De vuelta en la comisaría, Javier apenas podía creerlo cuando el comandante Antonio entró en la sala de interrogatorios con una sonrisa en el rostro y Lobo a su lado. El perro inmediatamente corrió hacia su dueño, saltando y ladrando de alegría. «Profesor Hernández es libre de irse», anunció Antonio,
colocando sobre la mesa los documentos que probaban su inocencia. Su perro es un héroe. Nos llevó hasta las pruebas que necesitábamos. Javier, aún procesando todo lo que estaba sucediendo, abrazó a Lobo con lágrimas en los ojos. Siempre supe que algo andaba mal, pero nunca imaginé que llegaría a este punto, dijo, acariciando el pelaje del animal. El sargento Raúl, que acababa de llegar de la bodega, interrumpió el momento. Profesor, necesitamos su ayuda para entender mejor esta historia. ¿Cuándo comenzó a notar que algo andaba mal? Javier respiró profundo, organizando sus pensamientos. Hace unos 3 meses, comencé a recibir correos electrónicos extraños de una supuesta Secretaría de Educación solicitando que firmara algunos documentos para un nuevo proyecto social. Al principio parecía legítimo. Mientras Javier hablaba, la investigadora Laura Torres, especialista en delitos cibernéticos, tecleaba rápidamente en su computadora. Encontré los correos, anunció. Fueron enviados a través de un servidor fantasma, pero dejaron rastros. Lo más interesante, continuó Laura, es que esas mismas direcciones de correo electrónico están conectadas a otras actividades sospechosas en la ciudad, incluyendo algunas relacionadas con la Fundación Progreso, esa ONG que recientemente ganó la licitación para gestionar proyectos educativos. Lobo, que estaba acostado a los pies de Javier, levantó las orejas al escuchar el nombre de la fundación. El profesor abrió los ojos de par en par. Esperen un momento. Fue precisamente esa fundación la que me contactó para dar clases voluntarias los fines de semana. El comandante Antonio comenzó a hacer anotaciones en su libreta. La Fundación Progreso tiene conexiones políticas fuertes en la ciudad. Su presidente, Vicente Mendoza, es muy influyente en el medio empresarial. Y no es solo eso, agregó Raúl, hojeando algunos documentos encontrados en la bodega. Encontramos registros de transferencias bancarias sospechosas entre la fundación y varias empresas fantasma. Javier, ahora más tranquilo y empezando a entender la dimensión de lo que había sucedido, recordó algo importante. En las últimas semanas, antes de mi detención, noté que me estaban siguiendo. Lobo se ponía especialmente agitado durante nuestros paseos, siempre ladrando a un coche negro que pasaba varias veces por la calle. Laura rápidamente cruzó la información en su computadora. Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad de su colonia, profesor. Voy a verificar si puedo identificar ese vehículo. Mientras la investigadora trabajaba, Lobo se levantó y comenzó a olfatear alrededor de la sala, deteniéndose frente a un mural con fotos de personas influyentes de la ciudad. Su hocico apuntaba directamente a la foto de Vicente Mendoza. Impresionante, murmuró Raúl. Es como si entendiera exactamente lo que estamos investigando. El comandante Antonio tomó su teléfono e hizo una llamada rápida. Después de colgar, se volvió hacia el equipo. Acabo de hablar con el juez Martínez. Autorizó una operación más amplia. Vamos a investigar a fondo esta fundación y sus conexiones. Javier, aún acariciando al Lobo, preguntó preocupado. ¿Y qué hay de mi seguridad? Estas personas claramente tienen recursos e influencia. No se preocupe, profesor, aseguró Raúl. Vamos a proporcionarle protección y, si me permite sugerir, creo que Lobo debería recibir un entrenamiento especial. Ha demostrado un talento natural para la investigación. El perro, al escuchar su nombre, movió la cola animadamente, como si entendiera la propuesta. Javier sonrió, orgulloso de su compañero. Siempre fue especial, pero hoy demostró ser extraordinario. La noche ya estaba avanzada en Pueblo Nuevo, pero la investigación apenas comenzaba. Mientras Javier y Lobo finalmente se preparaban para volver a casa, una nueva operación se estaba montando entre bastidores en la comisaría. El descubrimiento de la bodega era solo el comienzo de algo mucho más grande, y aquel perro leal se había convertido en una pieza fundamental para desentrañar uno de los mayores esquemas que la ciudad había visto jamás. Una semana después de los acontecimientos en la comisaría, Javier y Lobo fueron invitados a una reunión especial en el Cuerpo de Bomberos de Pueblo Nuevo. El capitán Lucas Fernández, responsable de la unidad canina,
Había quedado impresionado con la historia del pastor alemán, que se había convertido en noticia en los periódicos locales. «Profesor Javier, su perro tiene un don natural», explicó el capitán, mientras caminaban por el centro de entrenamiento. «Nos gustaría ofrecerle un entrenamiento especializado a Lobo. Podría convertirse en un perro de rescate oficial». Lobo caminaba junto a ellos, con una postura atenta y curiosa ante los diversos equipos y obstáculos esparcidos por el lugar. Otros perros entrenados realizaban ejercicios con sus guías y el pastor alemán observaba todo con evidente interés. «¿Pero cómo funcionaría eso?», preguntó Javier, intrigado por la propuesta. «Yo trabajo como profesor, no podría dedicarme de tiempo completo a este tipo de actividad». El capitán sonrió, ya esperando esa pregunta. «En realidad, profesor, tenemos un programa especial para casos como el suyo. Lobo estaría con nosotros durante el día para el entrenamiento y por la noche volvería a casa. Los fines de semana ustedes participarían juntos en ejercicios específicos». Mientras conversaban, la teniente Marina Sánchez, especialista en entrenamiento de perros de rescate, se acercó con algunos equipos. «¿Qué tal si hacemos una prueba rápida, solo para ver cómo se desempeña Lobo?». Javier estuvo de acuerdo, y Marina preparó un ejercicio simple de búsqueda. Escondió un objeto con un olor específico entre varios obstáculos, y para sorpresa de todos, Lobo encontró el artículo en tiempo récord, demostrando una capacidad de concentración impresionante. «¡Extraordinario!», exclamó Marina. «Tiene un instinto natural para esto. Con el entrenamiento adecuado puede convertirse en uno de los mejores perros de rescate que hayamos tenido». Mientras tanto, en la comisaría, la investigación sobre la Fundación Progreso seguía avanzando. La investigadora Laura Torres había descubierto conexiones importantes a través de los registros digitales encontrados en la bodega. «Jefe, tiene que ver esto». Laura llamó al sargento Raúl, mostrándole una serie de documentos en su computadora. La fundación no solo estaba falsificando documentos, estaban desviando fondos destinados a proyectos educativos. Raúl analizó la información con atención. Y Javier fue elegido como chivo expiatorio porque estaba involucrado en trabajo voluntario en la fundación. Lo planearon todo meticulosamente. En el centro de entrenamiento, Lobo continuaba impresionando a los instructores con sus habilidades naturales. El capitán Lucas explicó que el entrenamiento oficial duraría 6 meses, pero que Lobo podría comenzar a participar en misiones más simples tan pronto como completara el módulo básico. «Profesor», dijo Lucas, «su perro tiene un potencial increíble. Podría ayudar en búsquedas y rescates, localización de personas en escombros e incluso en operaciones de salvamento en áreas de difícil acceso». Javier observaba orgulloso mientras Lobo realizaba otro ejercicio, esta vez atravesando una pasarela elevada sin mostrar ninguna vacilación. «Siempre fue especial», comentó. «Desde cachorro demostró una inteligencia fuera de lo común». La teniente Marina se acercó nuevamente, ahora con una propuesta específica. «Nos gustaría comenzar el entrenamiento la próxima semana. Lobo estaría con nosotros de 8 a 17 horas, de lunes a viernes. Los fines de semana ustedes dos participarían juntos en entrenamientos especiales». Mientras Javier consideraba la propuesta, su teléfono sonó. Era el sargento Raúl, con novedades sobre la investigación. La conversación fue breve, pero significativa. Los descubrimientos de la policía estaban llevando a un esquema mucho mayor de lo que imaginaban inicialmente. «Capitán», dijo Javier después de colgar, «acepto la propuesta, pero necesito hacer una solicitud especial. Lobo aún está ayudando en una investigación importante. ¿Sería posible coordinar los horarios de entrenamiento con las eventuales necesidades de la policía?» Lucas sonrió comprensivo. «Claro, profesor. De hecho, esto puede ser muy beneficioso para su entrenamiento. Cuanto más diversificada sea la experiencia, mejor será el desarrollo de sus habilidades». Lobo, como si entendiera que estaba siendo el tema de la conversación, se acercó al grupo moviendo la cola. Su mirada alternaba entre Javier y los instructores, demostrando esa misma inteligencia que había salvado a su dueño días antes. La tarde terminaba en Pueblo Nuevo con una sensación de esperanza y propósito. «Lobo,
El perro que había desentrañado una conspiración estaba a punto de iniciar una nueva fase en su vida. Una fase que no solo cambiaría su destino, sino también el de muchas otras personas que algún día necesitarían su ayuda. Los meses siguientes fueron de intensa actividad para Lobo y Javier. Mientras el pastor alemán se destacaba en el entrenamiento con los bomberos, la investigación sobre la Fundación Progreso tomaba nuevos rumbos, revelando una red de corrupción que se extendía por diversos sectores de la ciudad. Una tarde de miércoles, después de otro día de entrenamiento, Javier fue llamado con urgencia a la comisaría. Al llegar, encontró una sala de reuniones repleta de investigadores, incluyendo al sargento Raúl y a la especialista en delitos cibernéticos, Laura Torres. «Profesor, tenemos novedades importantes», comenzó Raúl con semblante serio. «Las conexiones de la Fundación Progreso van mucho más allá de lo que imaginábamos. Descubrimos vínculos con empresas constructoras, proveedores de alimentos escolares e incluso con la oficina del alcalde». Laura proyectó una serie de gráficos y documentos en la pantalla de la sala. Analizando los registros financieros, identificamos un patrón de transferencias sospechosas. El dinero destinado a proyectos educativos estaba siendo desviado a cuentas en el extranjero. Javier observaba atentamente, aún asimilando la magnitud del esquema. «¿Y dónde encajo yo en todo esto?», preguntó intrigado. «Usted era la pieza perfecta», explicó Raúl. «Un profesor respetado, sin antecedentes, involucrado en trabajo voluntario. Al incriminarlo, desviarían la atención de las autoridades hacia un falso culpable, ganando tiempo para borrar rastros». En ese momento, Lobo, que acompañaba a Javier, comenzó a ladrar insistentemente hacia uno de los documentos proyectados en la pantalla. Era una foto de una reunión de la Fundación Progreso, donde se veía a Vicente Mendoza, el presidente, junto a otras figuras importantes de la ciudad. Laura, intrigada por la reacción del perro, amplió la imagen. «Esperen un momento», murmuró, enfocándose en un detalle al fondo de la foto. «Eso es el mismo coche negro que seguía al profesor». El descubrimiento causó agitación en la sala. El vehículo, casi imperceptible en la esquina de la imagen, era la prueba que faltaba para vincular directamente a la fundación con el intento de incriminar a Javier. «Lobo, eres increíble», exclamó Javier, acariciando al perro. El sargento Raúl no pudo evitar sonreír, impresionado una vez más por las habilidades del animal. Mientras el equipo discutía los siguientes pasos de la investigación, el teléfono de Javier sonó. Era el capitán Lucas, del cuerpo de bomberos, con noticias urgentes. «Profesor, necesitamos a Lobo inmediatamente», dijo Lucas con voz tensa. «Hubo un derrumbe en la zona montañosa. Tenemos personas desaparecidas y Lobo ya completó el módulo básico de búsqueda y rescate. Puede ser crucial en esta operación». Javier miró a Raúl, quien asintió comprensivamente. «Vayan», dijo el sargento. «La investigación continuará aquí. Lobo puede hacer la diferencia allá afuera ahora». En cuestión de minutos, Javier y Lobo estaban en camino al lugar del desastre. El escenario era desolador. Casas destruidas, árboles caídos y un denso lodo que cubría gran parte del área. Bomberos y voluntarios trabajaban incansablemente, pero el tiempo jugaba en su contra. El capitán Lucas recibió a la dupla, explicando rápidamente la situación. «Tenemos información de una familia atrapada en los escombros de una casa. Los equipos no pueden detectar señales vitales debido a la densidad de los escombros. Lobo es nuestra mejor oportunidad». Javier miró a su fiel compañero, que ya estaba en estado de alerta, olfateando el aire. «¿Estás listo, amigo?», preguntó, recibiendo un ladrido decidido como respuesta. Con el equipo de protección colocado, Lobo fue guiado hasta el área de búsqueda. Su entrenamiento reciente demostró ser valioso mientras navegaba hábilmente por los obstáculos, enfocado en su misión. Después de varios minutos de búsqueda intensa, Lobo comenzó a ladrar y cavar frenéticamente en un punto específico. Los bomberos rápidamente se movilizaron, utilizando equipos para remover cuidadosamente los escombros. Para alivio y emoción de todos, encontraron a la familia. Padres y dos niños pequeños, con vida,
protegida por una bolsa de aire formada por los escombros. La precisión del lobo había sido fundamental para localizarlos a tiempo. Mientras el equipo de rescate trabajaba para sacar a las víctimas con seguridad, Javier observaba al lobo, orgulloso y emocionado. Su perro, que hace pocos meses era solo un compañero fiel, ahora era un héroe por partida doble. Primero al salvarlo de una trampa injusta, y ahora salvando a una familia entera de una tragedia. El día terminaba con una mezcla de emociones. La alegría por las vidas salvadas contrastaba con la seriedad de las revelaciones sobre el esquema de corrupción en la ciudad. Javier sabía que los desafíos estaban lejos de terminar, pero con Lobo a su lado se sentía preparado para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras volvían a casa, exhaustos pero realizados, Javier reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. La investigación, el entrenamiento de Lobo y ahora este rescate exitoso, todo esto formaba un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de propósito y significado. Las semanas que siguieron al rescate en la zona montañosa fueron de intensa actividad, tanto para Javier como para Lobo. El éxito de la operación había llamado la atención de los medios locales, y la historia del profesor y su perro héroe se esparció rápidamente por la ciudad de Pueblo Nuevo y más allá. Una mañana soleada de sábado, mientras Javier y Lobo participaban en un entrenamiento especial en el cuerpo de bomberos, el celular del profesor sonó insistentemente. Era el sargento Raúl, su voz cargada de urgencia. «Javier, necesito que tú y Lobo vengan a la comisaría inmediatamente. Tuvimos un gran avance en la investigación». Al llegar a la central de policía, encontraron un escenario de agitación. Oficiales corrían de un lado a otro. Los teléfonos sonaban incesantemente, y en el centro de todo estaba Raúl, con ojeras profundas, pero un brillo de triunfo en la mirada. «Conseguimos una orden de cateo para la sede de la Fundación Progreso», explicó Raúl, guiando a Javier y Lobo hacia una sala llena de cajas y documentos. «Lo que encontramos allí va mucho más allá de lo que imaginábamos». La investigadora Laura Torres, sentada frente a varias computadoras, levantó la vista de las pantallas. «Profesor, su caso fue solo la punta del iceberg. Descubrimos un esquema de corrupción que se extiende por varias ciudades del estado». Lobo, siempre alerta, comenzó a olfatear las cajas esparcidas por la sala. Su comportamiento llamó la atención de Raúl. «¿Qué pasa, muchacho?» «¿Encontraste algo?», preguntó el sargento observando al perro con interés. Javier, ya acostumbrado a los agudos instintos de su compañero, se acercó a la caja que Lobo indicaba. «Él siempre sabe cuándo algo es importante», comentó, abriendo el recipiente. Dentro de la caja encontraron una serie de documentos que a primera vista parecían irrelevantes. Pero Lobo insistía, enfocándose en una carpeta específica. Laura, intrigada, tomó la carpeta y comenzó a analizar su contenido. Sus ojos se agrandaron a medida que leía. «Esto es increíble. Son registros de reuniones secretas entre miembros de la fundación y políticos de alto rango. Tenemos aquí pruebas de sobornos, acuerdos ilícitos y...» Se detuvo abruptamente, mirando a Javier con una expresión de shock. «Profesor, hay menciones específicas sobre usted aquí. Parece que su incriminación formaba parte de un plan mucho mayor». Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué tipo de plan?», preguntó con voz temblorosa. Raúl tomó los documentos de las manos de Laura, leyéndolos rápidamente. «Aparentemente, usted no fue elegido al azar. Su reputación intachable y su trabajo voluntario eran piezas clave para un esquema de desvío de fondos educativos a gran escala». «¿Pero por qué?», indagó Javier, aún confundido. «Porque estaba a punto de descubrir algo», explicó Laura, conectando los puntos. Sus clases voluntarias estaban teniendo un impacto real en la comunidad. Eso amenazaba con exponer que los proyectos oficiales de la fundación eran, en realidad, fachadas para el lavado de dinero. Lobo, sintiendo la tensión de su dueño, se acercó y apoyó la cabeza en su pierna, ofreciendo consuelo silencioso. «No termina ahí», continuó Raúl, hojeando más documentos. «Encontramos evidencias que vinculan a la fundación con una red de tráfico de influencias que se extiende hasta la capital del estado. Estamos hablando de un esquema
que involucra millones de pesos. Mientras el equipo continuaba analizando las nuevas evidencias, el teléfono de la sala sonó. Raúl atendió, su expresión cambiando de sorpresa a determinación. «Acabo de recibir información», anunció después de colgar. «Vicente Mendoza, el presidente de la fundación, está intentando salir del país. Tenemos que actuar rápido». Javier miró a Lobo, que ya estaba en posición de alerta, como si entendiera la gravedad de la situación. «¿Cómo podemos ayudar?», preguntó el profesor. Raúl pensó por un momento. «De hecho, ustedes dos pueden ser cruciales. Mendoza está escondido en una propiedad rural en las afueras de la ciudad. El lugar es extenso y está bien protegido. Necesitamos la habilidad de Lobo para rastrearlo». «¿Pero eso no es peligroso?», cuestionó Javier preocupado. «Tendrán apoyo total del equipo táctico», aseguró Raúl. «Además, Lobo ya demostró ser más que capaz en situaciones de presión». Javier miró a su fiel compañero, que le devolvió la mirada con determinación. Sabía que esta podría ser la oportunidad de cerrar definitivamente la pesadilla que habían vivido en los últimos meses. «Estamos dentro», decidió Javier acariciando la cabeza de Lobo. «¿Qué necesitamos hacer?». Mientras Raúl comenzaba a delinear el plan de acción, Javier sintió una mezcla de aprensión y determinación. El viaje, que había comenzado con una acusación injusta, estaba a punto de llegar a su clímax, y sabía que con Lobo a su lado, estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El sol apenas había salido cuando la operación dio inicio. Javier y Lobo estaban en el asiento trasero de una patrulla, acompañados por el sargento Raúl y dos oficiales del equipo táctico. El convoy avanzaba silenciosamente por los caminos rurales que llevaban a la propiedad de Vicente Mendoza. «Recuerden», instruyó Raúl, «nuestra prioridad es localizar a Mendoza. Javier, tú y Lobo deben seguir las indicaciones del equipo táctico en todo momento. No queremos correr riesgos innecesarios». Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lobo a su lado se mantenía alerta, sus ojos inteligentes fijos en el paisaje que pasaba por la ventana. Al llegar cerca de la propiedad, los vehículos se detuvieron. El equipo descendió silenciosamente y el líder de la operación táctica, el capitán Olivares, se acercó con un mapa del área. «La propiedad tiene cerca de 200 hectáreas», explicó. «Hay varias construcciones dispersas por el terreno, incluyendo una casa principal, graneros e incluso un pequeño hangar. Nuestras informaciones indican que Mendoza podría estar preparándose para huir en helicóptero». Javier acarició a Lobo, preparándolo para la misión. «¿Estás listo, amigo?», susurró. El perro respondió con un leve ladrido, como si entendiera la importancia del momento. El equipo se dividió en grupos más pequeños para cubrir más terreno. Javier, Lobo, Raúl y dos oficiales tácticos formaron una unidad, dirigiéndose hacia el área de los graneros. A medida que avanzaban por el terreno, Lobo comenzó a mostrar señales de que había captado un olor. Su comportamiento cambió, volviéndose más enfocado y determinado. «Encontró algo», murmuró Javier a Raúl. El grupo siguió a Lobo, que los condujo por un camino sinuoso entre los árboles, alejándose de los graneros y acercándose a un área más densa de la propiedad. De repente, Lobo se detuvo, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se oyó el sonido de ramas quebrándose y una figura emergió corriendo de la vegetación densa. «¡Es Mendoza!», gritó Raúl. «¡Alto!». El sospechoso, al verse rodeado, cambió de dirección abruptamente, corriendo hacia una barranca cercana. Lobo, sin dudar, salió disparado tras él con Javier y los policías pisándole los talones. La persecución los llevó a un área peligrosa, con el terreno volviéndose cada vez más empinado e inestable. Mendoza, desesperado, no se daba cuenta de que se estaba acercando peligrosamente al borde de la barranca. «¡Cuidado!», gritó Javier, viendo el peligro inminente. En ese momento, el suelo bajo los pies de Mendoza cedió. Resbaló, aferrándose desesperadamente al borde de la barranca, sus pies balanceándose sobre el precipicio. Lobo, que estaba más cerca, se detuvo al borde del desfiladero,
ladrando furiosamente. Javier, llegando justo después, evaluó rápidamente la situación. «¡Aguante!», gritó a Mendoza mientras se acostaba en el suelo extendiendo la mano. «¡Tome mi mano!». Mendoza, con el miedo estampado en su rostro, dudó por un momento antes de soltar una de sus manos para alcanzar a Javier. Lobo, entendiendo la gravedad de la situación, agarró la manga de la camisa de Javier con los dientes, ayudando a anclar a su dueño. Con un esfuerzo conjunto, y con la ayuda de los policías que llegaron enseguida, lograron subir a Mendoza a un lugar seguro. El hombre, jadeante y tembloroso, miraba incrédulo a Javier y Lobo. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudó?», preguntó entre respiraciones pesadas. «Después de todo lo que hice». Javier, aún recuperando el aliento, respondió: «Porque es lo correcto. La justicia no significa venganza». Raúl, acercándose con las esposas, le dijo a Mendoza: «Vicente Mendoza, está usted arrestado. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras Raúl leía los derechos de Mendoza, Javier abrazó a Lobo, hundiendo el rostro en el pelaje del animal. «Fuiste increíble, amigo. Una vez más, salvaste el día». El resto del equipo llegó rápidamente, asegurando el área y comenzando a recolectar evidencias. En la propiedad encontraron una cantidad significativa de documentos incriminatorios, dinero en efectivo e incluso un helicóptero listo para despegar. Mientras eran escoltados de vuelta a las patrullas, Javier reflexionaba sobre el increíble viaje que él y Lobo habían recorrido. De un simple profesor y su perro mascota, se habían transformado en piezas clave para desentrañar uno de los mayores esquemas de corrupción en la historia de Pueblo Nuevo. El sol ya estaba alto en el cielo cuando dejaron la propiedad. Javier miró a Lobo, que descansaba tranquilamente a su lado en el asiento trasero de la patrulla. Sabía que, independientemente de los desafíos que aún estaban por venir, con su fiel compañero a su lado, estaba preparado para enfrentar cualquier cosa. 6 meses habían pasado desde la captura de Vicente Mendoza. Pueblo Nuevo había cambiado significativamente en ese período. La operación que desmanteló el esquema de corrupción de la Fundación Progreso tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de los límites de la ciudad. En una mañana soleada de sábado, Javier y Lobo caminaban por el Parque Central, ahora renovado y lleno de vida. Niños jugaban, familias hacían picnics y en el centro de todo, una nueva estatua se erguía, la figura de un hombre y un perro, simbolizando la asociación que había cambiado el destino de la ciudad. «Hola, profesor Javier», llamó una voz familiar. Era doña Cecilia, una señora que Javier conocía de sus clases voluntarias. «¿Cómo está nuestro héroe canino?». Lobo meneó la cola reconociendo a la admiradora. Javier sonrió, acariciando la cabeza del animal. «Está muy bien, doña Cecilia. De hecho, acabamos de volver de otro entrenamiento con los bomberos». «¡Qué maravilla!», exclamó ella. «Sabe, desde que toda esta historia salió a la luz, las cosas realmente han cambiado por aquí. Los nuevos programas educativos están haciendo una diferencia real en la vida de los niños». Javier asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. La caída de la Fundación Progreso había abierto el camino para una reformulación completa de los programas sociales y educativos de la ciudad. Ahora el dinero realmente estaba llegando a donde debía. Continuando su paseo, Javier y Lobo llegaron a la plaza principal, donde una pequeña multitud se reunía. En el centro, reconocieron al sargento Raúl, ahora ascendido a teniente, dando una entrevista para la televisión local. Y gracias al trabajo conjunto de la policía, la comunidad y, por supuesto, de nuestros héroes inesperados, Pueblo Nuevo se ha convertido en un ejemplo de transformación y transparencia, decía Raúl a la cámara. Al ver a Javier y Lobo, Raúl les hizo un gesto para que se acercaran. Y hablando de ellos, aquí están. El profesor Javier y el increíble Lobo, los catalizadores de todo este cambio. Javier, aún no totalmente acostumbrado a la atención, saludó tímidamente a la reportera. Lobo, por otro lado, parecía completamente cómodo con los reflectores, sentándose majestuosamente al lado de su dueño. «Profesor Javier», preguntó la reportera, «¿cómo ve a Pueblo Nuevo hoy, después de todo lo que ha sucedido?».
Javier pensó por un momento antes de responder. Veo una ciudad que ha aprendido la importancia de la vigilancia ciudadana, de la educación y de la asociación entre las personas y las instituciones, pero sobre todo, veo una comunidad que ha descubierto el poder de la esperanza y de la acción conjunta. La entrevista continuó, con Javier compartiendo su experiencia y las lecciones aprendidas. Habló sobre cómo la adversidad puede traer oportunidades de crecimiento y cómo la lealtad y la perseverancia, ejemplificadas por Lobo, pueden superar incluso los desafíos más difíciles. Después de la entrevista, Javier y Lobo se dirigieron al cuerpo de bomberos, donde se estaba realizando una ceremonia especial. El capitán Lucas los recibió con una amplia sonrisa. «Bienvenidos», exclamó Lucas. «Estamos a punto de formar otra promoción de perros de rescate y no podríamos hacerlo sin nuestros inspiradores». La ceremonia fue emocionante. Nuevos perros y sus guías recibieron certificados, listos para servir a la comunidad. Lobo, ahora un miembro honorario e instructor especial, participó activamente, demostrando técnicas de búsqueda y rescate para los novatos. Al final del evento, el alcalde de Pueblo Nuevo, elegido después de la caída del antiguo esquema de corrupción, subió al escenario para un anuncio especial. «Es con gran orgullo que anuncio la creación del programa Lobo», dijo bajo aplausos. «Un proyecto que expandirá el entrenamiento de perros de rescate y al mismo tiempo ofrecerá terapia asistida por animales para niños en situación de vulnerabilidad». Javier sintió lágrimas en los ojos al escuchar el anuncio. Lo que había comenzado como una injusticia contra él se había transformado en algo mucho mayor, algo que beneficiaría a innumerables vidas. Al final del día, de vuelta en casa, Javier se sentó en su porche, con Lobo acostado a sus pies. Observando la puesta de sol, reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. «Sabes, Lobo», dijo, acariciando el pelaje del animal, «cuando todo esto comenzó, pensé que estábamos solos contra el mundo. Pero descubrimos que, en realidad, el mundo estaba de nuestro lado. Solo necesitábamos darle la oportunidad de demostrarlo». Lobo levantó la cabeza, sus ojos inteligentes fijos en Javier, como si entendiera cada palabra. «Gracias, amigo», continuó Javier con la voz cargada de emoción, «por nunca rendirte, por enseñarme el verdadero significado de la lealtad y el coraje. Juntos, no solo cambiamos nuestras vidas, sino que transformamos toda una ciudad». Lobo dio un ladrido suave, como si estuviera de acuerdo, y apoyó su cabeza en el regazo de Javier. Allí se quedaron los dos, hombre y perro, contemplando el horizonte y las infinitas posibilidades que el futuro les reservaba. Pueblo Nuevo había renacido, más fuerte y más justo. Y en el corazón de esa transformación estaba la historia de un profesor, su fiel compañero canino y el increíble viaje que había demostrado que, con amor, coraje y perseverancia, incluso los desafíos más imposibles pueden ser superados. 5 años habían pasado desde los eventos que transformaron Pueblo Nuevo. En una tarde soleada de domingo, el parque central de la ciudad estaba lleno. Familias, niños y mascotas se reunían para un evento especial: la inauguración del Centro Comunitario Javier y Lobo. El imponente edificio, construido donde antes se encontraba la sede de la extinta Fundación Progreso, simbolizaba el cambio radical que la ciudad había experimentado. Sus paredes de vidrio reflejaban el cielo azul, y en la entrada una placa dorada contaba brevemente la historia que todos allí conocían de memoria. Javier, ahora con algunas canas en las sienes, estaba en el escenario montado frente al nuevo centro. A su lado, Lobo, un poco mayor, pero aún con la mirada viva y alerta, se sentaba orgullosamente. La multitud esperaba ansiosa el discurso de inauguración. «Mis queridos amigos y vecinos», comenzó Javier, su voz resonando a través de los altavoces. «Hace 5 años enfrentamos uno de los mayores desafíos de nuestra comunidad. Pero hoy no estamos aquí para recordar las dificultades. Estamos aquí para celebrar lo que hemos construido juntos desde entonces». Hizo una pausa, mirando cariñosamente a Lobo antes de continuar. «Este centro es más que un edificio. Es un símbolo de nuestra resiliencia, nuestra unión
y nuestra capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Javier, entonces, detalló los diversos programas que el centro albergaría, desde clases de refuerzo escolar hasta capacitación profesional, pasando por una clínica veterinaria gratuita y, por supuesto, un centro de entrenamiento para perros de rescate. En la primera fila, rostros familiares sonreían. El ahora comandante Raúl, el capitán Lucas de los bomberos e incluso Vicente Mendoza, quien después de cumplir su condena se había dedicado a trabajos comunitarios buscando redención. El programa Lobo, que comenzó como un pequeño proyecto, hoy se extiende por todo el estado, continuó Javier. Cientos de perros entrenados no solo para rescates, sino también para terapia asistida, cambiando vidas todos los días. Lobo, como si entendiera que estaba siendo mencionado, dio un ladrido suave, arrancando sonrisas de la audiencia. Pero el verdadero legado, dijo Javier, su voz quebrándose levemente, no son los programas o los edificios. Es la lección que aprendimos juntos, que la lealtad, la compasión y el coraje pueden superar cualquier obstáculo. Mientras Javier hablaba, pantallas alrededor del parque mostraban imágenes de los últimos 5 años. Lobo participando en rescates, niños aprendiendo a leer en la nueva biblioteca, ex-convictos siendo reintegrados a la sociedad a través de programas de capacitación. Pueblo Nuevo se ha convertido en un modelo para el país, concluyó Javier. No porque seamos perfectos, sino porque hemos aprendido a enfrentar nuestros desafíos juntos, con honestidad y determinación. Al final del discurso, bajo aplausos entusiastas, Javier y Lobo cortaron juntos la cinta de inauguración. El centro comunitario abrió sus puertas y la población entró ansiosa por explorar el nuevo espacio. Más tarde, cuando la multitud ya se había dispersado, Javier se sentó en una banca del parque, con Lobo acostado a sus pies. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. «Mira esto, amigo», murmuró Javier acariciando la cabeza de Lobo. «¿Quién hubiera pensado que aquel día terrible, cuando fui injustamente acusado, nos llevaría hasta aquí?» Lobo levantó la cabeza, sus ojos sabios fijos en su dueño. «Sabes», continuó Javier, «a veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras estado allí conmigo. Si no me hubieras seguido hasta la comisaría, si no nos hubieras llevado hasta aquella bodega». Como respuesta, Lobo lamió suavemente la mano de Javier, arrancándole una risa al profesor. «Sí, lo sé. No sirve de nada pensar en el qué hubiera pasado, ¿verdad? Lo importante es lo que hicimos con lo que nos sucedió». En ese momento, una joven se acercó tímidamente, sosteniendo un libro. «Disculpe, profesor Javier», dijo ella. «Yo quería agradecerle. Su programa de becas cambió mi vida. Acabo de graduarme en medicina veterinaria y, bueno, espero algún día poder retribuir haciendo la diferencia como usted lo hizo». Javier sonrió, genuinamente conmovido. «El mérito es tuyo, jovencita. Todo lo que hicimos fue dar una oportunidad. Tú eres quien hizo el trabajo duro». Después de que la joven se alejó, Javier miró una vez más a Lobo. «¿Ves, compañero? Es por esto que hacemos lo que hacemos. Cada vida tocada, cada sueño realizado. Ese es nuestro verdadero legado». Lobo dio un ladrido de aprobación y juntos, hombre y perro, observaron el último rayo de sol desaparecer en el horizonte, sabiendo que mañana sería otro día lleno de posibilidades y de vidas por transformar. El legado de Javier y Lobo continuaría inspirando a generaciones, recordando a todos que, con amor, coraje y perseverancia, incluso la más pequeña de las acciones puede desencadenar ondas de cambio que transforman comunidades enteras. La noche caía sobre Pueblo Nuevo, pero la ciudad estaba lejos de dormirse. Las luces del nuevo centro comunitario Javier y Lobo brillaban como un faro de esperanza, iluminando las calles alrededor. Dentro del centro se llevaba a cabo una reunión especial. Representantes de ciudades vecinas habían venido para aprender sobre el modelo Pueblo Nuevo, como se conocía al conjunto de políticas e iniciativas que habían transformado la ciudad. Javier, acompañado por Lobo, lideraba la presentación. «El secreto no está en grandes gestos heroicos», explicaba. «Está en las pequeñas acciones diarias
en la confianza mutua y en la participación activa de cada ciudadano. Mientras hablaba, Javier no pudo evitar reflexionar sobre cómo el cambio se había extendido mucho más allá de los límites de la ciudad. El Programa Lobo ahora era una referencia nacional en entrenamiento de perros para rescate y terapia asistida. Varias ciudades habían adoptado programas similares, creando una red de apoyo que se extendía por todo el país. La historia de Javier y Lobo había inspirado una serie de libros infantiles sobre ética, ciudadanía y la importancia de la amistad entre humanos y animales. Estas historias ahora formaban parte del plan de estudios en muchas escuelas del estado. El modelo de transparencia y participación ciudadana, implementado en Pueblo Nuevo, después del escándalo de la Fundación Progreso, había llamado la atención de investigadores y legisladores. Estudios de casos sobre la transformación de la ciudad se discutían en universidades y foros internacionales, pero quizás el impacto más profundo y duradero había sido en la mentalidad de las personas. La historia de un hombre y su perro, que juntos desafiaron la injusticia e inspiraron a toda una comunidad, se había convertido en un poderoso símbolo de esperanza y posibilidad. Después de la reunión, Javier y Lobo caminaron hasta la sala que albergaba la Galería de las Segundas Oportunidades. Allí, las paredes estaban cubiertas de fotos e historias de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a los programas implementados en los últimos años. Exconvictos que ahora eran empresarios exitosos, jóvenes que habían escapado de las drogas y la delincuencia a través de programas deportivos y educativos, ancianos que habían encontrado un nuevo propósito como voluntarios. Cada historia era un testimonio vivo del poder de la transformación. Javier se detuvo frente a una foto en particular. Era de Vicente Mendoza, el expresidente de la Fundación Progreso, ahora coordinador de un programa de rehabilitación para personas involucradas en delitos de cuello blanco. «Mira nada más, Lobo», murmuró Javier. «¿Quién hubiera pensado que incluso nuestro mayor adversario se convertiría en un aliado en la construcción de un futuro mejor?» Lobo dio un ladrido suave, como si estuviera de acuerdo. En ese momento, el celular de Javier vibró. Era un mensaje de Raúl, ahora secretario de Seguridad Pública del Estado. «Javier, necesito tu ayuda. Estamos planeando implementar el modelo Pueblo Nuevo a escala estatal. ¿Podemos hablar mañana?» Javier sonrió, escribiendo rápidamente una respuesta afirmativa. El viaje, parecía, estaba lejos de terminar. Al salir del centro, Javier y Lobo fueron saludados por un grupo de niños que participaban en un programa nocturno de lectura. «Profesor Javier, Lobo», gritaron al unísono. «Cuéntenos otra vez cómo salvaron la ciudad». Javier rió sentándose en una banca cercana. Los niños se acomodaron a su alrededor, con los ojos brillando de expectación. Lobo se acostó a los pies de Javier, siempre atento. «Bueno, niños», comenzó Javier, «nuestra historia comienza en un día como cualquier otro, cuando un hombre y su perro descubrieron que a veces, para hacer lo correcto, es necesario ladrar contra la injusticia. Y así, bajo el cielo estrellado de Pueblo Nuevo, la historia se contaba una vez más. Una historia que continuaba inspirando, enseñando y recordando a todos que el poder de cambiar el mundo muchas veces comienza con un acto de lealtad, coraje y amor. Las semillas plantadas por Javier y Lobo seguían germinando, no solo en su ciudad, sino en corazones y mentes por todo el país. Y mientras nuevas generaciones crecían escuchando su historia, la promesa de un futuro más justo y compasivo se renovaba, un ladrido a la vez. El amanecer encontró a Javier y Lobo caminando por las calles de Pueblo Nuevo. Era un ritual diario que mantenían desde hacía años, una forma de conectarse con la ciudad que habían ayudado a transformar. Mientras pasaban por el antiguo barrio donde todo había comenzado, Javier notó algo nuevo, un mural colorido pintado en el lateral de un edificio. En él estaba retratado el viaje de Javier y Lobo, desde el momento de la injusta acusación hasta la transformación de la ciudad. El mural terminaba con una frase: «Sé el cambio que quieres ver en el mundo». «Mira esto, Lobo», sonrió Javier, deteniéndose para admirar la obra. «Parece que nuestra historia ha ganado otra forma de ser contada».
Lobo ladró suavemente, su cola meneándose en señal de aprobación. Continuando su paseo, llegaron a una plaza donde un grupo de jóvenes se reunía. Javier reconoció a algunos de ellos como participantes del programa de mentores que había iniciado en el centro comunitario. «Profesor Javier, Lobo», llamó una de las jóvenes, Ana. «Justo estábamos hablando de ustedes». Javier se acercó, curioso. «¿En serio? ¿Y puedo saber por qué?» Ana sonrió emocionada. «Estamos planeando expandir el programa Lobo a otras especies de animales. Pensamos que podríamos entrenar no solo a perros, sino también a caballos para terapia asistida en áreas rurales, e incluso a gatos para compañía en asilos». Javier quedó impresionado con la iniciativa. «Esa es una idea brillante. ¿Ya han pensado en cómo implementarla?» Los jóvenes pasaron los siguientes minutos compartiendo sus planes con Javier, que escuchaba atentamente, ofreciendo sugerencias y consejos. Lobo, por su parte, interactuaba gentilmente con los jóvenes, como si estuviera dando su aprobación canina al proyecto. Después de despedirse del grupo, Javier y Lobo continuaron su camino, ahora en dirección al ayuntamiento. El alcalde había convocado una reunión especial para discutir la implementación de un programa de intercambio con otras ciudades interesadas en aprender del modelo Pueblo Nuevo. En el camino, pasaron por la escuela donde Javier solía dar clases. El antiguo edificio había sido completamente renovado y ahora ostentaba un moderno laboratorio de ciencias y una biblioteca comunitaria. En la entrada, un letrero llamó la atención de Javier. Escuela Municipal Javier y Lobo, educando para la ciudadanía y la compasión. Javier sintió un nudo en la garganta al ver el nombre de la escuela. Era un poderoso recordatorio de cómo su viaje personal se había transformado en algo mucho más grande que él mismo. Al llegar al ayuntamiento, Javier fue recibido con entusiasmo. La reunión fue productiva, con representantes de varias ciudades compartiendo ideas y experiencias. El modelo Pueblo Nuevo estaba evolucionando, incorporando nuevas perspectivas y adaptándose a diferentes realidades. Después de la reunión, Javier recibió una llamada inesperada. Era un productor de Hollywood, interesado en convertir su historia en una película. «Pensamos que el mundo necesita escuchar este mensaje de esperanza y transformación», explicó el productor. Javier se sorprendió con la propuesta, pero pidió tiempo para pensarlo. Sabía que una exposición de ese nivel podría amplificar aún más el impacto positivo de su historia, pero también traía nuevos desafíos y responsabilidades. Al final del día, Javier y Lobo volvieron al centro comunitario para una sesión especial de terapia asistida con niños. Mientras observaba a Lobo interactuando gentilmente con los niños, trayendo sonrisas a rostros antes aprensivos, Javier reflexionó sobre el increíble camino que habían recorrido. De un profesor injustamente acusado y su leal compañero canino, se habían convertido en símbolos de esperanza, catalizadores de cambio e inspiración para incontables personas. Su historia había trascendido Pueblo Nuevo, tocando vidas en todo el país y más allá. Más tarde, sentados en el porche de casa, Javier abrazó a Lobo, su fiel amigo y compañero en todas las aventuras. «Sabes, compañero», dijo suavemente, «cuando todo esto comenzó, solo quería limpiar mi nombre. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos». Lobo miró a Javier con esos ojos sabios y leales, como si dijera que siempre supo del potencial de su humano. «Pero nuestro viaje está lejos de terminar», continuó Javier. «Aún hay mucho por hacer, muchas vidas por tocar, muchos cambios por realizar». Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Javier y Lobo contemplaban el futuro. Sabían que cada nuevo día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de hacer la diferencia. La historia de Javier y Lobo, que comenzó con un acto de injusticia, se había transformado en un movimiento de compasión, coraje y cambio positivo. Y mientras continuaran inspirando a otros a creer en el poder de la lealtad, la perseverancia y el amor incondicional, su legado seguiría vivo, expandiéndose como ondas en un lago, tocando vidas y transformando comunidades, un corazón a la vez. El amanecer encontró a Javier y Lobo caminando por las calles de Pueblo Nuevo.
Era un ritual diario que mantenían desde hacía años, una forma de conectarse con la ciudad que habían ayudado a transformar. Mientras pasaban por el antiguo barrio donde todo había comenzado, Javier notó algo nuevo, un mural colorido pintado en el lateral de un edificio. En él estaba retratado el viaje de Javier y Lobo, desde el momento de la injusta acusación hasta la transformación de la ciudad. El mural terminaba con una frase: «Sé el cambio que quieres ver en el mundo». «Mira esto, Lobo», sonrió Javier, deteniéndose para admirar la obra. «Parece que nuestra historia ha ganado otra forma de ser contada». Lobo ladró suavemente, su cola meneándose en señal de aprobación. Continuando su paseo, llegaron a una plaza donde un grupo de jóvenes se reunía. Javier reconoció a algunos de ellos como participantes del programa de mentores que había iniciado en el centro comunitario. «Profesor Javier, Lobo», llamó una de las jóvenes, Ana. «Justo estábamos hablando de ustedes». Javier se acercó curioso. «¿En serio? ¿Y puedo saber por qué?». Ana sonrió emocionada. «Estamos planeando expandir el programa Lobo a otras especies de animales. Pensamos que podríamos entrenar no solo a perros, sino también a caballos para terapia asistida en áreas rurales, e incluso a gatos para compañía en asilos». Javier quedó impresionado con la iniciativa. «Esa es una idea brillante. ¿Ya han pensado en cómo implementarla?». Los jóvenes pasaron los siguientes minutos compartiendo sus planes con Javier, que escuchaba atentamente, ofreciendo sugerencias y consejos. Lobo, por su parte, interactuaba gentilmente con los jóvenes, como si estuviera dando su aprobación canina al proyecto. Después de despedirse del grupo, Javier y Lobo continuaron su camino, ahora en dirección al ayuntamiento. El alcalde había convocado una reunión especial para discutir la implementación de un programa de intercambio con otras ciudades interesadas en aprender del modelo Pueblo Nuevo. En el camino, pasaron por la escuela donde Javier solía dar clases. El antiguo edificio había sido completamente renovado y ahora ostentaba un moderno laboratorio de ciencias y una biblioteca comunitaria. En la entrada, un letrero llamó la atención de Javier: «Escuela Municipal Javier y Lobo, educando para la ciudadanía y la compasión». Javier sintió un nudo en la garganta al ver el nombre de la escuela. Era un poderoso recordatorio de cómo su viaje personal se había transformado en algo mucho más grande que él mismo. Al llegar al ayuntamiento, Javier fue recibido con entusiasmo. La reunión fue productiva, con representantes de varias ciudades compartiendo ideas y experiencias. El modelo Pueblo Nuevo estaba evolucionando, incorporando nuevas perspectivas y adaptándose a diferentes realidades. Después de la reunión, Javier recibió una llamada inesperada. Era un productor de Hollywood interesado en convertir su historia en una película. «Pensamos que el mundo necesita escuchar este mensaje de esperanza y transformación», explicó el productor. Javier se sorprendió con la propuesta, pero pidió tiempo para pensarlo. Sabía que una exposición de ese nivel podría amplificar aún más el impacto positivo de su historia, pero también traía nuevos desafíos y responsabilidades. Al final del día, Javier y Lobo volvieron al centro comunitario para una sesión especial de terapia asistida con niños. Mientras observaba a Lobo interactuando gentilmente con los niños, trayendo sonrisas a rostros antes aprensivos, Javier reflexionó sobre el increíble camino que habían recorrido. De un profesor injustamente acusado y su leal compañero canino, se habían convertido en símbolos de esperanza, catalizadores de cambio e inspiración para incontables personas. Su historia había trascendido Pueblo Nuevo, tocando vidas en todo el país y más allá. Más tarde, sentados en el porche de casa, Javier abrazó a Lobo, su fiel amigo y compañero en todas las aventuras. «Sabes, compañero», dijo suavemente, «cuando todo esto comenzó, solo quería limpiar mi nombre. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos». Lobo miró a Javier con esos ojos sabios y leales, como si dijera que siempre supo del potencial de su humano. «Pero nuestro viaje está lejos de terminar», continuó Javier. «Aún hay mucho por hacer, muchas vidas por tocar, muchos cambios por realizar». Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados,
Javier y Lobo contemplaban el futuro. Sabían que cada nuevo día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de hacer la diferencia. La historia de Javier y Lobo, que comenzó con un acto de injusticia, se había transformado en un movimiento de compasión, coraje y cambio positivo. Y mientras continuaran inspirando a otros a creer en el poder de la lealtad, la perseverancia y el amor incondicional, su legado seguiría vivo, expandiéndose como ondas en un lago, tocando vidas y transformando comunidades, un corazón a la vez. A medida que la noche caía sobre Pueblo Nuevo, Javier y Lobo regresaron a su hogar, cansados pero satisfechos. El día había sido largo, lleno de reuniones, decisiones y momentos de reflexión, pero para ellos, cada día era una oportunidad para seguir construyendo sobre el legado que habían comenzado. Mientras Javier preparaba la cena, Lobo se acostó en su lugar favorito cerca de la cocina, observando a su dueño con ojos atentos. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca, forjado a través de las pruebas y triunfos que habían compartido. ¿Sabes, Lobo?, dijo Javier mientras servía la comida en el plato del perro. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos pasado por todo aquello. Si las cosas hubieran sido normales. Lobo levantó la cabeza, ladeándola como si estuviera considerando la pregunta. Pero luego pienso en todas las vidas que hemos tocado, en todos los cambios que hemos visto en nuestra ciudad, y me doy cuenta de que no cambiaría nada, ni siquiera los momentos difíciles. Después de la cena, Javier se sentó en su escritorio para revisar algunos documentos relacionados con la expansión del programa Lobo. Mientras trabajaba, no pudo evitar sonreír al pensar en cómo una serie de eventos desafortunados se habían convertido en la chispa que encendió un movimiento de cambio positivo en toda la comunidad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el comandante Raúl. «Javier, tenemos una situación», dijo Raúl con voz urgente. «Ha habido un accidente en las afueras de la ciudad. Un autobús escolar se salió de la carretera y cayó en una zona boscosa. Necesitamos a Lobo y a ti en el lugar lo antes posible». Sin dudarlo un segundo, Javier y Lobo se pusieron en marcha. En el camino hacia el lugar del accidente, Javier no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y determinación. Cada misión de rescate era un recordatorio de la importancia del trabajo que hacían y de cómo sus acciones podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Al llegar al lugar, el caos era evidente. Luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad y el sonido de sirenas llenaba el aire. El capitán Lucas de los bomberos se acercó rápidamente a ellos. «Gracias a Dios que están aquí», dijo, visiblemente aliviado. «El autobús cayó en una zona de difícil acceso. Tenemos informes de varios niños atrapados, pero no podemos llegar a ellos con nuestro equipo habitual». Javier asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lobo puede guiarnos hasta ellos». «¿Tienen algo con el olor de los niños?». Lucas asintió y le entregó a Javier una mochila que pertenecía a uno de los estudiantes. Lobo la olfateó intensamente y con un ladrido decidido comenzó a guiar al equipo de rescate a través del terreno accidentado. La oscuridad y la vegetación densa hacían que el avance fuera lento y peligroso, pero Lobo no vacilaba. Su entrenamiento y su instinto natural lo impulsaban hacia adelante, con Javier y el equipo de rescate siguiendo de cerca. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al autobús volcado. Los sollozos y gritos de los niños atrapados eran desgarradores. Lobo inmediatamente comenzó a indicar las ubicaciones donde el olor era más fuerte, permitiendo que los rescatistas trabajaran de manera eficiente para liberar a los niños atrapados. Durante horas, Javier y Lobo trabajaron incansablemente junto al equipo de rescate. Cada niño rescatado era una victoria, un recordatorio de por qué hacían lo que hacían. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el último niño fue sacado del autobús. Exhaustos pero eufóricos, Javier y Lobo observaron cómo los niños eran reunidos con sus padres ansiosos. Las lágrimas de alivio y gratitud en los rostros de las familias eran toda la recompensa que necesitaban. El capitán Lucas se acercó a ellos, con una sonrisa cansada pero sincera. «Lo hicieron de nuevo, ustedes dos. Sin Lobo,
no habríamos podido llegar a tiempo a todos los niños. Son verdaderos héroes. Javier se agachó para abrazar al lobo, sintiendo una oleada de orgullo y amor por su fiel compañero. El héroe es él, dijo, acariciando el pelaje del lobo. Yo solo sigo su ejemplo. Mientras regresaban a casa, con el sol de la mañana bañando la ciudad, Javier reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. De ser un simple profesor acusado injustamente, ahora era parte de algo mucho más grande. Junto con Lobo, habían inspirado a una ciudad entera a creer en el poder del bien, de la justicia y de la compasión. «¿Sabes, Lobo?», dijo Javier mientras entraban en su casa, «creo que finalmente entiendo lo que significa ser verdaderamente libre. No es solo sobre limpiar nuestros nombres o escapar de acusaciones falsas. Es sobre usar nuestra libertad para hacer del mundo un lugar mejor». Lobo respondió con un suave ladrido, como si estuviera de acuerdo. Se acurrucó junto a Javier en el sofá, ambos agotados pero satisfechos. Mientras el sueño los vencía, Javier tuvo una última reflexión. Su historia, la historia de un hombre y su perro que cambiaron una ciudad, estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer la diferencia, y mientras tuvieran el uno al otro y el apoyo de su comunidad, no había límites para lo que podían lograr. Con ese pensamiento reconfortante, Javier y Lobo se quedaron dormidos, listos para enfrentar cualquier aventura que el futuro les deparara, sabiendo que juntos podían superar cualquier obstáculo y continuar inspirando cambios positivos en el mundo que los rodeaba.